Amigos de Radio del Sur, bienvenidos. Aquí en este medio de comunicación muchas veces les hemos llevado el relato acerca de inconductas funcionales y conductas funcionales en el Ministerio Público y en el Poder Judicial y de manera muy especial acerca de cómo se está utilizando al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía mediante el método EFICOP para perseguir a determinadas personas. Quien habla, este periodista, fue perseguido por Marita Barreto, pero no vamos a hablar esta mañana acerca de ello. Vamos a hablar de cómo Marita Barreto, la Fiscalía y como siempre decimos acá, como hemos sostenido con pruebas, un muñeco torpemente armado, sirvió para, primero, investigar, perseguir y finalmente meter presa a nuestra invitada, la doctora Blanca Paredes, quien nos acompaña esta mañana de martes. Para más señas, ella es hija del recordado empresario Mario Paredes Cueva, quien fue dueño del Camal de Yerbateros. Doctora Blanca Paredes, bienvenida a Radio del Sur. Muchas gracias, señor Briceño. Le agradezco a usted y a Radio del Sur por permitirme dar mi testimonio y contar mi historia. Le pido un gran servicio, doctora, hablar un poco más alto, ¿ya? Hablar un poco más alto, levantar un poco, creo que el tema amerita que se levante la voz. Doctora, quiero iniciar con una pregunta clara y directa. ¿Usted se declara perseguida por el método EFICOC y por Marita Barreto? En todos los extremos. He sido perseguida, presa y continúo siendo investigada por la Fiscalía de Lavado de Activos. A usted se les indica, a usted se le acusa de ser parte del tinglado de la organización del clan Orellana Rengifo. ¿Es usted parte de ese grupo? Eso es totalmente falso, señor Briceño. Mire, a mí, mediante un reexamen en el año 2009, me reabren una investigación que ya un fiscal de criminalidad organizada me había archivado. Sin embargo, la fiscal Marita Barreto me reabre esta investigación siendo una fiscal provincial y no siendo una fiscal superior, ya que el anterior archivo había sido emitido por un fiscal superior. A usted le investigaron en el Ministerio Público. ¿Por qué le investigaron? Por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, porque en ese momento no existía el delito de organización criminal. ¿Pero por qué le investigaron? Por el contrato de arrendamiento con opción en compra de mi propiedad que es suya y de sus hermanos. Pero de eso vamos a hablar más adelante, doctor. Es pieza fundamental en este relato para entender el porqué de la persecución y de la carcelería injusta contra la doctora Paredes. Doctora. Correcto. La señora Rosalía Vargas Chaus, hermana de la pareja sentimental de Rodolfo Orellana, que en ese momento era Carolina Vargas Chaus. Yo asumo la defensa en el año 2009 de esta persona y veo una serie de abusos en la investigación. Cometidos por Marita Barreto. Cometidos por Marita Barreto. Sin embargo, comienzo, como corresponde, a hacer las quejas, denuncias correspondientes por estos abusos. Como no nos permitían leer el expediente, a los testigos se les llevaba a puerta cerrada antes de declarar sus testimonios y muchas cosas. ¿Se presionaba a testigos? ¿Es lo que puedo entender? Nosotros lo que yo percibía es que a los testigos se les ingresaba antes a la oficina, después de media hora hasta una hora recién ingresábamos nosotros las defensas, y obviamente ese era un tema que era un abuso, porque cuando uno notifica a una persona para declarar, todos ingresan, no se tiene que coordinar antes. Lógico. Es parte del procedimiento, pues, ¿no? Lógico, en un proceso normal, no en un proceso llevado bajo la figura del manejo pernicioso, abusivo del EFICOC. Además, doctora, sé que usted presentó diversas quejas contra ese tipo de procedimiento, contra ese tipo de abuso. Sí. ¿A quién quejó y ante qué estamento? Mire, una de las primeras quejas que realicé es porque se reabre este reexamen en mi contra. Y esto lo hace Marita Barreto como fiscal provincial.
La ley habla de cuando se realiza un reexamen a una persona donde ya se hubo un archivo, el único que lo puede reabrir es un fiscal superior. Por eso es que yo acudo al fiscal Rafael Vela, que en ese momento era el fiscal superior, y le digo, doctor, ahí está irregularidad, está abuso. ¿Por qué un fiscal provincial va a reabrir un caso de una persona que ya está archivada y que corresponde a usted y no a Marita Barreto? Permítame entender. Como usted nos contó, como usted nos explicó, a usted le investigaron y ello se archivó. O sea, no le encontraron culpable. No, de ninguna manera. Por eso se archiva. Y Marita Barreto coge ese archivo y bajo la figura legal, vuélvanos a contar, de reexamen, vuelve a reactivar ello, llamemos así. Pero como fiscal provincial no le correspondía. ¿A quién le correspondía? Ella usurpó las funciones del fiscal inmediato superior. Sí. ¿Y quién era el fiscal inmediato superior que tenía que hacer? Rafael Vela Barba. Rafael Vela Barba. Usted se comunicó con Rafael Vela Barba, lo buscó, habló con él para manifestarle su incomodidad, su queja por, disculpen amigos, esto a simple, bajo el relato que nos están dando esta mañana, esto es una usurpación de funciones y esto está penalizado. Sí. No solo hablé con el doctor Rafael Barba, también hice mis quejas. Entonces, comencé, además como defensa de la señora Rosalía Vargas Chau, a ver una serie de irregularidades y de abusos. Y comencé, eran prácticamente diariamente que yo hacía mis quejas ante el control interno. Me interesa, doctora, disculpe que interrumpa, ¿qué le dijo el doctor Vela Barba cuando usted denuncia que Marita Barreto no podía ejecutar ello, que le correspondía a Vela Barba? ¿Qué le dijo este fiscal? Cuando me entrevisto con el doctor Vela Barba y le digo que pues está pasando esto, el doctor me dijo, bueno, voy a revisar, desconozco, voy a conversar con la doctora, y ahí quedó la entrevista, en que él iba a... ¿Nunca se volvió a comunicar con usted? No. ¿Ante quién más usted fue en queja? Ante el OCMA. En ese momento era el ODECMA, que es ODECMA, claro. El órgano de control de los fiscales. ¿En qué quedó esa queja que usted planteó? Dentro de las múltiples quejas que yo realicé, inclusive estando detenida, se archivaron. Todas se archivaron. Todas las quejas que usted planteó las archivaron. A ver, para entender, para seguir entendiendo, amigos. Esto de volver a examinar su caso, ¿no? Perfecto, lo tenía que hacer un fiscal superior a Marita Barreto. Por ley, por norma, por procedimiento, porque así está estipulado en la norma. Pero lo hizo Marita, usurpando funciones de su jefe inmediato superior. Y su jefe inmediato superior, cuando se entera, porque usted hizo ese relato, usted manifestó esa queja de manera presencial. Correcto. Simplemente, yo he ido a su oficina del doctor simplemente lo archivaron. Todo lo archivaron. Todas las quejas y denuncias que yo hice contra Marita Barreto en ese momento nunca prosperaron. Nunca prosperaron, a pesar que habían indicios y a pesar que habían pruebas de todas las irregularidades que se estaban cometiendo en el caso Orellana. A ver, ¿cómo proceden contra usted? Bueno, se vuelve a reexaminar, ¿no? Sí. Se desarchiva esto que insistimos, fue archivado, no le encontraron culpable. Exacto. Esto se vuelve a abrir. ¿Y qué sucede? Marita Barreto, después de que comenzamos, en realidad, ella consideró como una guerra, como que yo era una piedra en su zapato, por estar ejerciendo la defensa. Consideró el reexamen y automáticamente pedir mi detención preliminar y la incautación del inmueble de la herencia y de la sucesión Mario Paredes Cueva. Ese inmueble, doctora, está inscrito, ubiquémonos para que nos puedan entender. Estamos hablando del inmueble que en un momento fue una plaza de toros, Arenas de Lima, que se ubicaba contiguo al estadio Alejandro Villanueva, el estadio del Club Alianza Lima, en la urbanización Matute, en el distrito de La Victoria. Piden la incautación, pero ¿ese predio estaba solo a su nombre? No, estaba a nombre de mis 10 hermanos. Estaba inscrito a nombre de la sucesión, porque nosotros ese inmueble lo heredamos como parte de un patrimonio familiar por herencia. A la muerte de su padre. A la muerte de mi padre. O sea, ahí no hay ningún lavado de activos.
¿Qué adujo la fiscal Barreto? Pasemos ya al punto que ordenan la detención de usted. En la detención preliminar dicen que yo me he coludido con Rodolfo Orellana para celebrar ese contrato de arrendamiento con opción de compra. Pero sin embargo, hay algo importante. Yo soy propietaria de ese inmueble. Yo no necesitaba hacer un laudo arbitral o un contrato ilegal. Ninguna maniobra. Para transferir lo que me correspondía en ese momento. Yo era dueña de las 7 partes. ¿Por qué 7 partes digo? Porque todos mis hermanos me habían vendido, excepto Giovanni. O sea, éramos 2 dueños. Yo no necesitaba hacer todo ese contrato, ese laudo y todo lo que hicieron para yo poder transferir mi parte. Cuando yo asumo la administración judicial de bienes en el año 2009, 2 inmuebles principales había en la sucesión, en la herencia de mi padre. El Camal de Yevateros y este coloso denominado Arenas de Lima. Respecto al Camal de Yevateros, asumí la administración y ejercí toda la administración judicial entre el año 2009 y 2010. Es de conocimiento público. Y en el 2009 también, buscando qué hacer con este terreno que tiene más de 9.000 metros y que estaba deshabitado, habitado por fumones, estaba desocupado y abandonado, comienzo a ver qué hacer con ese inmueble porque también el costo de seguridad era grande. Claro. Entonces, ahí es donde pongo a consideración alquilar. Uno de mis colegas con el cual he estudiado me dice, alquílalo. Podemos alquilarlo. Podemos ver para alquilarlo que era la mejor opción en ese momento. Y se presenta Wilber Arrieta Vega. 2009, nadie sabía quién era Wilber Arrieta Vega. Nadie conocía qué estaba sucediendo con el manejo del clan Orellana. Nadie sabía, es más, de Rodolfo Orellana Rengifo. Estamos hablando de 2009. ¿Usted que alquila el predio? Yo le alquilo el predio a Wilber Arrieta Vega. Testaferro, ahora sabemos que era testaferro de Rodolfo Orellana. Ahora sabemos. Y me paga un adelanto de 2 años. $24,000. Creo que fue esto del alquiler fue con opción de compra. Con opción de compra, por si en algún futuro quería comprarlo él o otra persona, pues podríamos hacer los documentos para la transferencia, que obviamente tenía que ser con la firma de los propietarios. Por supuesto. No hay forma de hacer una transferencia sin a nombre propio. A nombre propio. Y de ese detalle, por ese alquiler, por la relación con Wilmer Arrieta, que fue el que alquiló, ahora, insisto, ahora sabemos cuál es la participación de él en el entramado del clan Orellana. Por ese detalle, ustedes la vinculan a la historia de un inmueble en el cual yo participo. ¿Qué adujo la fiscal para que como yo realicé ese contrato de arrendamiento con el señor Guirareta, soy parte de la organización de Orellana? Ese fue el único argumento, sin ningún sustento, además de ese contrato, en los cuales hasta el día de hoy estoy siendo investigada por lavado de activos. La fiscal Barreto, el Ministerio Público, ¿en algún momento discutió la titularidad de usted como propietaria conjuntamente con sus hermanos de ese predio? No, porque además, después de la incautación que nos hace, la Sala Nacional Penal levanta esa orden de incautación señalando en la misma resolución que ese inmueble es de los hermanos Paredes. Y permítanme sustentar ello, amigos. Acá tenemos algunas fotocopias simples, pero que están amparadas en documentos oficiales, en documentos legales que la doctora Paredes nos ha hecho llegar. Permítanme mencionar para luego mostrar a la cámara: registro de propiedad inmueble, registro de predio certificado registral inmobiliario. Esto es un documento emitido por la SUNAR, es un certificado en donde se considera a los hermanos. El titular nominal registral es, entre 8 hermanos, Blanca Rosa Paredes Córdoba. Lo pueden ver acá. 1. Estamos hablando del sustento de la legalidad para obrar por parte de la doctora Paredes. Segundo, esto es también una copia simple, insisto, que está refrendada por un documento original, legal, perfecto. Esto es un parte notarial en el que su hermano Giovanni Mario Paredes Ruiz le entrega un poder a usted. Sí.
como el inmueble estaba deshabitado, Ajá. desocupado, a mi hermano prácticamente no le interesaba. Entonces, ¿qué decidimos los hermanos? Darme un poder a mí para ver qué hacíamos con el inmueble. Y es el poder que me entrega Giovanni Paredes Ruiz para que yo realizara cualquier tipo de actos para poder arrendar o ver la fórmula Claro. para poder solucionar el problema. Este documento, amigos, en la parte medular, me refiero a lo que es la hoja en donde se encuentran las firmas que validan, que refrendan el espíritu de este documento, podemos leer Giovanni Mario Paredes Ruiz y Gregory Frank Paredes Vergaray. Acá lo tienen. Este es el sustento de la legalidad para obrar sobre este predio de la doctora Paredes. Y vamos a seguir exhibiendo documentos, doctora, perdónenme. Esto es la sucesión intestada de Nora Ruiz Aguilar en calidad de esposa Blanca Rosa Paredes Córdoba, Giovanni Mario Paredes Ruiz, Gregory Fran Paredes Vergaray, entre otros. También documento de la SUNAR. Consolidando lo que la doctora Paredes nos acaba de mencionar en este momento. Pero a pesar de ello, a pesar de usted ser la titular, conjuntamente con sus hermanos. La administradora judicial era propietaria y además tenía un poder firmado por mis hermanos. En otras palabras, usted podía alquilar, enajenar, vender, disculpe, hacer lo que quiera con el predio porque era propiedad de ustedes, pero a pesar de ello, Marita Barreto se valió del contrato firmado con esta persona, ¿no? Para incluirla en el clan Orellana, en la historia del clan Orellana. Algo ilógico que yo me estafara y me despojara yo misma, porque no solamente despojaron a mi hermano, sino también a mí, como propietaria. O sea, todos dicen el agravio de Giovanni Paredes Ruiz. No, porque ese inmueble no era solamente de él. Es de todos los hermanos, tengo entendido, según los documentos que hemos mostrado. ¿Cómo la detienen? ¿Cuándo? Hubieron 2 detenciones. Primero la detención preliminar y luego mi prisión preventiva. La detención preliminar, a los 10 días, me liberan porque obviamente habían pedido 15 días y en un delito de lavado de activos no procede como sí procede en un delito de tráfico ilícito de drogas, que la detención sea 15 días, porque habían pedido 15 días y por eso la sala revoca. Legalmente no corresponde, okay, pero habían pedido esa medida de tiempo. Exacto. A pesar de que no estaba contemplado. Exacto, es como ahorita puedes detenerte 24, 48 horas, habían pedido 15. Y la sala revocó la detención preliminar. Lógico. Luego, en junio, pide mi prisión preventiva bajo el argumento de contrato de arrendamiento con opción de compra. Porque sí tenía arraigo laboral, porque hasta ese entonces yo tenía profesionalmente una serie de casos emblemáticos. ¿Cómo cuáles? Como era abogada del coronel Guamán Azcurra, que era del caso Montesinos. Ajá. Era abogada de Palomo Orefice, el tema caso Carisma. De la fuga de Vladimiro Montesinos, tengo entendido. Y así una serie de casos emblemáticos en los cuales yo como abogada ejercía y tenía una imagen limpia. Yo no había tenido ninguna denuncia penal hasta antes de esto. Yo no había estado involucrada. ¿No tenía procesos abiertos? No tenía procesos, solamente tenía proceso abierto, pero que eran procesos de la sucesión Mario Paredes, de la herencia. En lo civil. En lo civil. En lo civil. En lo civil. Que no calificaban para pedir una medida coercitiva en la medida de tiempo que pidió la fiscal de manera por demás abusiva. Ya ahí es donde Giovanni me hace un proceso penal, me abren un proceso penal paralelo, o sea, me abren una investigación y un proceso penal paralelo ya lo tenía antes de esta investigación. Me abren este proceso penal, o sea, por el contrato de arrendamiento, ambos por el contrato de arrendamiento con opción de compra. En ese momento, esta investigación estaba en criminalidad organizada. ¿Qué pasó? El fiscal superior se abstiene de investigarme. Dice, yo no te puedo investigar porque yo no te puedo perseguir. No era su materia. No era su materia y además a una persona no puede haber una persecución múltiple. Claro. No la puede perseguir por lo mismo hecho, por lo mismo, varias veces. Claro. Entonces, la investigación de Marita nace en criminalidad organizada. El fiscal superior se abstiene, sigue mi proceso penal en el fuero común, y Marita Barreto, a pesar de que el fiscal superior había ordenado ya no se le investiga a Blanca Paredes, ella me reexamina y pide mi prisión preventiva. Y me dictan 36 meses, teniendo arraigo laboral, teniendo arraigo familiar. ¿Saben por qué me dictan mi prisión preventiva? Cuéntenos. Porque
está vinculada a la organización Orellana. Cuando en ese entonces, en el 2015, recién estaba comenzando la investigación. A ver, disculpe. Recién estaba comenzando la investigación al clan Orellana. 2015. No había ningún testimonio consolidado. Todavía ningún testimonio, ninguna No había colaboradores eficaces, recién se no estaba- había testigos protegidos, No. no había actas en ese sentido, No, pero Marita Barreto validó, entre comillas, ello gaseosamente, para determinar su orden de captura. Sí. El día que me detuvieron, ¿saben qué encontraron en mi casa? 250 soles. Papel higiénico. Hasta incautaron tornillos. Y yo a mi apelación de la sala llevé todas las especies, ¿no? Figurativamente, para decir, mi lavado es por 250 soles. A mí no me han encontrado desbalance patrimonial. Mi pericia contable ha salido que no tengo desbalance patrimonial. Los únicos bienes que yo tenía hasta ese entonces eran los bienes de mi padre, de mi herencia. Es su herencia, lo que conjuntamente con sus hermanos. Y eso no constituye lavado de activos. Sin embargo, a mí me detienen por lavado de activos por un bien que era de mi propiedad. Increíble. Tengo entendido, doctora, que una instancia superior le corrige la plana a la fiscal Marita Barreto. Una vez más, Sí, ¿no? respecto a mi inmueble. Así es. Claro, levantan la incautación y señalan en la misma resolución que este inmueble pertenece a las paredes y que se le tiene que entregar a los herederos. Sin embargo, como yo ya estaba detenida en prisión, solamente le entregan el inmueble a Giovanni. Porque obviamente ella estaba en prisión. Y es más, en prisión quisieron tomar mi declaración cuando ni siquiera se me había notificado de la formalización de la investigación preparatoria. A ver, sin haberla notificado que hay una investigación preparatoria, ya quisieron que usted declare. ¿Sí? Y me dijeron, no, usted está perturbando la investigación. Hice una queja, ¿y sabe qué dijo el ODESMA? Dijo, sí, es cierto que Marita Barreto no te ha notificado de la investigación preparatoria, pero te van a reprogramar. Archivado. Hacen lo que les da la gana. Yo tuve todos los años que estuve en prisión, abogado de oficio, que solamente iba, creo que No tuvo usted para pagar un abogado particular. me habían incautado mis bienes, me habían dictado mi prisión, me hicieron mucho daño. Marita Barreto me hizo mucho daño, solamente por haber celebrado un contrato de arrendamiento como opción de compra de mi propiedad. No estoy vinculada a ningún otro inmueble. Hace poco, ella también me acusó de un caso Uncoserv y me han archivado. Conocemos la historia, Sí, conocemos es más, conocemos en la el misma relato. sentencia se señala que ni siquiera debí pasar a juicio oral. Otra corregida de plana a Marita Barreto. El abuso que le han permitido, porque realmente las personas que han debido ser responsables, y ahora lo puedo decir porque antes no lo podía decir porque nadie me escuchaba. Nadie escuchaba mi historia. Yo era la mala. Yo era la que me había apropiado. Era parte del clan Orellana. Era parte del clan Orellana. Y eso no es cierto, eso es falso. En el proceso que le nombré común que seguía en curso en el año 2010, 2 días antes que se venza mi prisión preventiva, 2 días antes, dictan una sentencia en mi contra. ¿Y saben cómo? Cuéntenos. Como en 2010 nadie había destapado supuestamente esta organización, no había nada en el proceso penal que se me seguía, porque en realidad yo nunca me coludí con Rodolfo Orellana para hacer este contrato. En la mitad del juicio oral, Marita Barreto con la fiscal Delia Espinosa incorpora los CELAF y Los testimonios de los testigos protegidos. los cuadros exceles, que ya para el 2017, cuando me condenaron, que se incorporaran estos medios que eran los cuadros exceles, las declaraciones, Las cuales sabemos que son de dudoso origen. que ahora no conocemos el origen No. de estas declaraciones y de estos cuadros Excel sobre todo. Sobre todo con mucho mayor análisis. Sabemos que los cuadros Excel no sabemos el origen, no tenemos
la computadora, no tenemos Los el USBs, el disco duro extraíble. no sabemos cuándo los hicieron y quiénes se los hicieron. Volviendo al punto, la actual fiscal de la Nación fue la que introdujo esas pruebas contra usted, Estas pruebas fuera de plazo y fuera de tiempo. Es ilegal ello. Nadie a estas alturas, ni antes ni después, se puede permitir que se incorporen pruebas a mitad del juicio oral. ¿Quién las envió? Marita Barreto. ¿A quién? A la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Y Delia Espinosa las incorpora con mi hermano Giovanni y con esas pruebas me condena. Buenos días, señora fiscal de la Nación. Doctora, tenemos que poner punto final. Quiero agradecerle a usted por su valiente testimonio, valiente, claro y directo, que nos demuestra una vez más cómo el método de FICOP ha servido para perseguir insanamente. Muchas gracias por... Permíteme unas últimas palabras. Dele. Quiero decirle a la fiscal Marita Barreto, usted me arruinó la vida, me arruinó mi vida profesional, porque donde voy, dicen, ahí va la abogada Orellana, un estigma. Eso es lo que usted hizo, cuando yo lo único que hice fue hacer y celebrar un contrato de arrendamiento de mi propiedad, de la herencia que mi padre me dejó. Eso es lo que usted hizo, Marita Barreto. Dígame que es mentira todo lo que digo. Dígamelo. Bien, doctora, para Radio del Sur y Café con Leche, José Briceño. Muchas gracias.